Señor les bendiga, hermanos. Estamos en esta ocasión con el propósito de hablar acerca de nuestra conducta, de nuestra forma de vivir, después de entender que andábamos extraviados y por misericordia oímos la voz de Dios y Él nos hizo nacer de nuevo. Y por lo tanto, dice la palabra que debemos de andar como nuevas criaturas. Esto lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 5, verso 17. Dice de la siguiente manera: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Gracias, Señor, por ese milagro tan maravilloso que tú has hecho en medio de nosotros. Porque estábamos prendidos, creyendo que en el mundo estaba la vida, pero en tu misericordia nos llamaste, nos hiciste entender que sin ti nada somos y nos has vuelto a ser criaturas nuevas para andar como tú nos enseñaste a través de tu Hijo Jesucristo. Por Cristo oramos. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse? Damos gracias a Dios por este milagro que Dios hace a través de su palabra en aquellos que hemos llegado a reconocer, a entender que en este mundo nuestros esfuerzos, aquellas luchas que uno hace por crecer biológicamente, pues depende de la alimentación que nos den. Pero cuando uno no conoce a Dios, se preocupa en conocer, en entender, y qué mejor si puedo enseñar. De tal manera que ilusionado uno comienza a correr, comienza a buscar todas las cosas que este mundo ofrece. Y el mundo va haciéndonos entender que entre más interés nosotros le pongamos a esa visión terrenal, pues nos vamos encumbrando y nos vamos creyendo ser más que los demás. Pero cuando estamos en los planes de Dios, cuando creemos que todo es lo máximo, lo mejor, lo grande, viene Dios y nos quita que el engaño. Nos damos cuenta en un momento en que realmente todo aquello en lo cual estábamos confiando se viene, se derrumba. Y como son cosas materiales, eso no puede ser restaurado. Pero Dios en su misericordia habla y uno hace caso, que realmente sin Él nada somos. Y esa es la humillación que todos debemos de recibir. Por eso es que mucha gente viene a la iglesia, está en la iglesia, pero nunca nace, ni mucho menos crecer. Porque en su acervo, en su intelecto,
cree que sabe mucho. Y esto es lo que lo hace creerse siempre como Dios. Pero Dios en su misericordia nos trae a su casa y nos habla a través de su palabra para que nosotros vayamos conociendo la verdad. Y para ello, aquí está la Biblia, pero vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 5. Y leo del 1 al 5, al 6. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo pensé que todos iban a decir amén, porque aquí dice el Señor Jesús que tenemos paz, y la gente que no tiene a Dios tiene dinero, tiene fama, tiene gloria y todo aquello que es material, carnal, pero diabólico, y no tiene paz. Pero nosotros, aunque no tengamos nada, si lo tenemos a Dios, lo tenemos todo, y como un complemento, la paz que Dios nos trajo. Así es que, continúo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vea qué cosa más interesante. Uno sin Dios se cree mucho porque busca glorias y encuentra glorias terrenales, pero esas se esfuman, esas se pierden, pero la gloria que Dios nos da, dice, es la esperanza de su gloria. Y esto es lo interesante en este camino. Nosotros no tenemos en este momento de estar como parte del pueblo de Dios, vamos a tener problemas, tribulaciones. Aún la misma familia dice que se va a poner en contra de nosotros porque ya no corremos como corríamos antes. Tal vez usted era el promotor de las fiestas, usted era el hazme reír, y usted era el que contaba chistes, usted era el que regalaba cositas para entretener. Pero cuando usted conoce a Dios, ya no se ocupa en esas bagatelas. Lo que usted tiene es lo que Dios le da. Y usted vino esta mañana porque usted tiene necesidad de Dios. Y Dios le va a llenar. Y Dios lo va a sacar al mundo. Para que vea el mundo que usted ya cambió. Usted anda como una nueva criatura. Porque las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Muchos de ustedes que están aquí antes no buscaban la palabra, no buscaban la comunión de los santos. El día domingo pues hay que pasear, hay que divertirse y pagan o se van al cine o se miran su película en su casa o buscan a un compañero o a una compañera y se van a pasear, a gozar, a solazarse en la carne. Pero su alma está muerta. Por eso muchos de ustedes antes hacían grandes esfuerzos para ir al estadio, para salir y pasear y regresaban. Pero el gozo solamente lo tenían en un momento, pero al regresar ese gozo se fue. Pero nosotros
tenemos el gozo de la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Yo le digo, mi papá se murió, a mi mamá no la conocí, mi mujer se murió, mis compañeros de estudio, muchos están muertos, otros están presos y tienen plata, pero no tienen lo que yo tengo. Yo tengo a un Dios que me ama, que murió por mí y por usted también. Si usted no ha tenido esa experiencia, oiga, en esta mañana Dios le trajo para entender ese misterio del reino de los cielos. ¿Y cuánto va a gastar para gozar eso? Pues tiene que gastar su carne, que esta cosa que nos cubre se va a volver polvo, porque nosotros fuimos hechos del polvo, no venimos del mono. Los que estudian les dicen que el hombre fue hecho primero un mono y que se ha ido transformando y que ahora ya perdió los pelos, pero de todas maneras usted no cambia. Nosotros no vemos lo que se ve, nosotros vemos lo que Dios nos da y nos da un alma y nos da un espíritu para que nosotros vivamos en este lapso de tiempo sobre la tierra. Aquí estamos, aunque hayan pruebas, aunque hayan tribulaciones, aunque hayan aflicciones, porque todo eso es para el bien de nuestra alma. La sabiduría de Dios nos declara eso. Si yo amo a Dios, porque Él me amó primero, todo lo que me pase es bueno. Yo no sé cuántos años tiene usted, pero a mí los días me están contados. Y por eso quiero estar en comunión con Dios y con mis hermanos. Porque me voy a ver no solamente con ustedes, sino con aquellos que ya se nos adelantaron. Como Melvin, este muchacho, como Demetrio de Santa Lucía. Hombres que conocieron a Dios, que amaron a Dios y que sintieron la presencia de Dios en ese momento difícil para dejar este mundo. Pero este mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios vive y permanece. Esa es la esperanza. Porque ese cascarón que usted tiene, que tanto cuida y que tanto limpia, ¿cuánto gastó en perfumes hoy? En lociones. Y ya se compró el otro traje, ahora pues puede ir a la paca, pero de todas maneras tiene que gastar. Pero esta piel, ¿quién se la dio? Dios. Pero ¿quién le dio lo que está dentro del corazón, donde está el alma? El alma es el tesoro más grande que Dios nos ha dejado. Y vale tanto el alma que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir para rescatar nuestra alma. Porque todos los que venimos al mundo, no hay excepción, comenzó con Adán y con Eva. Y de ahí para adelante todos hemos sido injustos.
No le hemos dado a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Porque no entendemos, porque no sabemos. Pero cuando uno viene y nace de nuevo, entonces se cambian las relaciones. Usted antes se daba para que su carne se gozara. Pero ahora, como Cristo vino y nos enseñó a morir, a padecer, a sufrir, para enseñarnos el camino al Padre. Nadie viene al Padre, dice, si no es por mí. Entonces, por eso a los primeros cristianos, antes no se usaba el término cristiano, pero aquellos que oyeron y vieron al Señor, creyeron en su palabra, cambiaron su conducta. Y como eso era en el mundo un fenómeno, entonces los quisieron marginar. Cristianos, se parecen a aquel que murió, pero resucitó. Y él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros ahora andemos. No importa lo que nos toque padecer o sufrir, vamos a gozar en la presencia del Señor. Y no va a ser un siglo, va a ser eternamente y para siempre. Esto es lo que Dios hace y esto es lo que usted debe de entender. Por eso lo llevo al Evangelio de San Lucas y leo en el verso 21. Esto es para los cristianos, esto es para los que hemos nacido. Dice, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. El cuerpo es el estuche que se va a hacer polvo, porque del polvo fuimos formados. Pero el alma es la que Dios quiere rescatar. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea. Y en este momento estamos en un ejercicio de creer o no creer. Si usted no cree, pues usted tendrá sus consecuencias. Y si usted cree, dele gracias a Dios. Porque la palabra que estamos leyendo es la palabra de Dios para los hijos de Dios. Aunque usted no haya nacido, pero Dios lo trajo. Y usted hoy va a entender. Y usted va a decir, de veras, eso me hacía falta. Cristo me puede dar el perdón de los pecados y me puede dar la capacidad de la santificación para andar, no como andaba antes, sino para andar como una nueva criatura que está oyendo la palabra, que se está alimentando de la palabra y que está creciendo y que está fructificando. Eso se llama testimonio. Eso se llama testificar. Si en su casa no se han dado cuenta, es porque usted no ha nacido de nuevo. Pero si usted ya nació de nuevo, le van a echar el ojo y le van a decir, estás loco, mejor andate de esta casa, ya no eres el mismo. Y usted debe decirle, gracias a Dios, ya no soy el mismo. Porque cuando uno no tiene a Dios es mentiroso, es hipócrita, es falso. Pero cuando uno tiene a Dios, quiere vivir la verdad,
quiere vivir en santidad, quiere que el mundo vea y conozca realmente que hemos nacido de nuevo. Esta es la oportunidad y para eso es que nosotros venimos para escuchar la palabra que el Señor nos da. Buscamos en Efesios capítulo 4, el verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Se da cuenta? Que dentro de nosotros hay desavenencias, pero si hay entendimiento, tiene que haber paz. Y esa es la señal de que hemos nacido. Por eso dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Al final menciona eso. Nuestra esperanza es llegar a la presencia de Dios. Si lo duda, y si se quiere quedar aquí, quédese. Pero no va a llegar a 150 años. Antes llegaban a 1000 años. Ahora, aunque tengan mucha comida, pero como no saben comer, porque les gusta todo lo sofisticado, todo lo que la ciencia da, están pagando, pero se están matando. Pero si usted es un hijo de Dios, usted va a comer lo natural, lo que Dios hace, sin químicos. Y usted va a vivir bien y mucho tiempo. Pero eso es mientras estemos en este lugar que se llama tierra. Pero nosotros vamos a dejar esta tierra y nos vamos a ir a la presencia de Dios para estar con Él eternamente y para siempre. Eso es lo maravilloso que nosotros tenemos. Hace un par de días yo estaba hablando con los muchachos de básicos y les enseñaba cómo la palabra de Dios se confirma. Dice que hay un árbol que es el árbol de la vida, que es el Señor puesto en el huerto del Edén. Pero hay un árbol que Dios le dijo, de ese árbol no comerás, porque es el árbol de la ciencia y del mal. Y en mi experiencia yo les contaba eso. Yo me puse a estudiar 5 años agricultura. Pasé a la universidad, estudié 7 años más para saber cómo producir. Pero al correr de los años, estando en Costa Rica, me di cuenta que había una revolución. Y yo dije, pero esto es cierto, porque antes de ir yo a la escuela, cuando era niño, mi padre me llevó al campo, me enseñó a sembrar, a cosechar, a abonar las plantas y las abonábamos con estiércol de las vacas, con las hojas que se quedan en la plaza el día de mercado. Y eso lo llevábamos y eso se hacía. Y yo me fui a estudiar, ya llevaba como 10 años y toda esa ciencia que me metieron de que hay que usar químicos porque los químicos son mejores. Yo dije, pero mi padre tenía razón. Yo no sé cuál es su experiencia, pero yo les recomiendo
hagan lo que Dios hizo, y es vivir de las cosas naturales que Él nos ha dejado. Ayer les decía a los hermanos allá en Santa Lucía, si a mí me ponen un coco y una coca, ¿qué se toma usted? La coca, ¿verdad? Pero la coca el hombre la hace, pero el coco lo hace Dios. Y es más barato, y es más saludable. Y podría contarle más experiencias de mi carrera profesional, que gracias a Dios ahora tengo una nueva vocación. Y mi profesión es dar testimonio de que he nacido de nuevo. Y que quiero ser como mi Padre que mandó a su Hijo, y el que dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis. Qué cosa más linda, qué cosa más maravillosa la que Dios hace. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que si usted tiene esa conciencia, porque nosotros éramos pecados, pero al oír la palabra, o el Señor nos habló acerca de las circunstancias de la vida, nos dimos cuenta que estábamos equivocados, estábamos en tinieblas. Viene Dios y nos pone colirios y nos abre los oídos y nos da entendimiento a través de la palabra, y nosotros estamos dispuestos: Señor, ayúdame. Y el Señor me ayudó, y aquí estoy todavía de pie. Y si usted quiere que platiquemos, podemos platicar. Yo le puedo enseñar lo que Dios me ha enseñado. Yo le puedo dar lo que Dios me ha dado. Y eso es lo que usted debe hacer en su casa. Aunque lo aborrezcan, aunque lo menosprecien, pero hay un Padre que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y es nuestro Rey y Señor, el cual nos va a guardar, nos va a proteger hasta que lleguemos a su presencia. Aunque todos nos echen, ya no te queremos, mejor andate a otra casa. Y usted se va, y aquí va a encontrar casa. Yo tengo más familia ahora que la que tenía antes, cuando no conocía al Señor. Tengo muchos hermanos, no todos los que están aquí, pero si yo me voy, ayer estuvimos en Santa Lucía y nos dieron donde dormir, nos dieron de comer, y si vamos a San Pedro la Laguna, ahí está la hermana, dice: te llevo, me dice, y nos vamos. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque Cristo nos ha hecho nacer, y nos amamos porque Dios nos amó, porque nosotros tenemos el amor de Dios, y es lo que el mundo tiene que ver, y es lo que usted tiene que dar. El mejor mensaje que usted puede dar es la fe que usted tiene por oír la palabra. Porque con la fe se mueven montañas, con la fe vencemos al mundo, y con la fe vamos a llegar hasta el final. Es maravilloso esto. Yo le aconsejo, si usted no cree, pues pídale a Dios que le dé entendimiento, porque Dios habla y trae a muchos, y algunos nacen, pero no crecen. ¿Usted está creciendo? Biológicamente ya no puede, porque ya llegó ya al tope, y ahora ya va a comenzar a chaparrarse. Porque es lo material, es la carne. Pero el Espíritu de Dios nos sostiene, y el alma está viva. ¿Para qué? Para que nosotros andemos en santidad, en humildad, en obediencia, llevando. Somos mensajeros de Dios. Él nos ha comprado. ¿Y qué pagó? Pues fue la sangre de Cristo y el Calvario. Por eso dice que nosotros, los que oímos la palabra,
y reconocemos que andábamos muertos en delitos y pecados, el Señor nos justifica. O sea, siendo nosotros malos y perdidos, Dios nos hace nuevas criaturas. Y el testimonio es que usted va a cambiar, su estilo de vida va a ser diferente. Aunque usted tenga problemas, usted de todas maneras le va a dar gracias a Dios. Vea, si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que todos los hijos de Dios tenemos que padecer, tenemos que ser atribulados, angustiados, pero nuestra fe está en la gloria de Dios. Nuestra esperanza está en llegar a la presencia de Dios. Esto es, si nosotros oímos la palabra, si nosotros entendemos la palabra y si nosotros hacemos la voluntad del Dios de la palabra. Colosenses, capítulo 1. Solo leo del verso 3. Siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. ¿Y quiénes son todos los santos? Pues los que andamos en santidad, los que andamos en humildad, aunque hayan tribulaciones, aunque hayan problemas que sin Dios uno se muere, porque no hay esperanza. Pero si tenemos a Dios, Dios nos hace entender que las pruebas son lo que Dios nos permite, porque dice que si el oro es afinado en fuego, la fe es más valiosa que el oro. Y Dios quiere ver cómo está nuestra fe, cómo está nuestra convicción. Si no pasamos la prueba, nos quedamos. Los israelitas que salieron de Egipto, que salieron después de aquellas pruebas maravillosas que Dios le hizo a Faraón para que los soltara, pasando el Mar Rojo, los metió al desierto. ¿Para qué? Para probar qué había en su corazón. Y Dios sabía que no podían entrar a la tierra prometida, y en la prueba se definieron. Porque ellos decían: ¿y para qué nos trajiste, Moisés, a este lugar? No hay agua, no hay comida, no hay rábanos, no hay ajos, cebollas. O sea, ellos estaban acostumbrados a satisfacer los deseos de la carne, los deseos de los ojos. No creían en el Dios de amor, el Dios de verdad y de poder, que envió a Moisés para sacarlos. Y por eso fue que se murieron en el desierto aquellos que no creyeron en Dios. De igual manera, esto es un ejemplo que Dios pone para que nosotros, los que hemos venido, nos agarremos de la palabra, crezcamos en el Espíritu, para que nosotros perseveremos hasta el fin. Y dice la palabra: el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Repito, 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Por eso hay que venir a la iglesia. Pero voy a repetir lo que siempre digo: no se confíe con lo que oye acá. Usted debe deleitarse en la palabra de Dios. Si usted se deleita en la palabra, ¿qué es un deleite para usted? Para algunos será el sexo, para otros es comer, para otros es jugar. Para mí el deleite
es amar y servir, porque eso es lo que Cristo nos enseñó y esto es lo que nosotros hacemos. Por eso vamos y venimos y queremos estar siempre en estas actividades, porque Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, porque toda la gente está perdida, está peleando con Dios y Dios les dice: no, si yo te amo, yo te quiero dar nuevo nacimiento, tú puedes ser una nueva criatura y vas a andar en santidad, en humildad, y esa es la diferencia del Hijo de Dios y de aquel que va a la iglesia pero que no ha nacido. Si usted no ha nacido, oiga, que Dios le trajo en esta ocasión para que usted crea y que usted pueda de veras llegar hasta el final de su carrera. La carrera, para muchos, sin conocer a Dios, todos quieren tener su carrera profesional. Otros, yo lo que quiero es tener mi mujer. Otros, yo quiero tener mi marido. Y esa es su carrera. ¿Qué cosa más trivial? La carrera es llegar a la presencia de Dios, puestos los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 35, vamos a ver el amor de Dios. Lo que nosotros, estando en la casa de Dios, debemos de hacer. ¿Qué dice el apóstol Pablo para enseñarnos lo que es el amor de Dios? Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Me detengo y piense: ¿usted está muerto todo el tiempo? Amén, dijeron todos. Eso es lo que Dios quiere. Muertos a este mundo, muertos a los deseos y a los placeres que antes teníamos. Pero si yo creo en Dios y en su palabra, yo debo de estar muerto a esas cosas. Mi interés es hacer la obra de Dios, porque Dios va a venir y nos va a llevar y nos vamos a gozar en su presencia. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni aun lo alto, ni aun lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Gloria a Dios. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que nosotros debemos de entender, lo que nosotros debemos de vivir como prueba de que hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, si usted cree que Dios le habló, pues yo le invito. ¿Usted quiere llegar a la presencia de Dios? ¿Usted quiere tener la vida eterna? Si no está seguro, párese, póngase de pie y vamos a orar por usted.